Continuando con el temario, vamos a hablar en este caso de la farmacodinamia. Recordemos que la farmacodinamia es una parte que es complementaria a la farmacocinética, porque como habíamos visto ya en clases anteriores, habíamos mencionado los conceptos de ambas y ahora por el momento solo conocemos lo que ha pasado en la farmacocinética. Recordemos que farmacocinética tiene dos palabras, ¿no? Es decir, fármaco y cinética. Entonces, por un lado tenemos lo de la sustancia activa, el propio fármaco, que tiene la capacidad de realizar cambios fisiológicos, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, o cambios biológicos, vaya. Y la cinética, que es el movimiento. Entonces, por eso habíamos dicho que la farmacocinética es la parte de la farmacología que estudia lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no? Entonces decíamos, hay un proceso de liberación, después de que se libera se tiene que absorber, después de que se absorbe se distribuye, y después de que se distribuye se metaboliza y finalmente se elimina, ¿no? Y todos esos procesos son llevados a cabo en nuestro organismo, y ese paso por el organismo del fármaco pues precisamente es lo que define la farmacocinética. Por otro lado, la farmacodinamia sabemos que es lo contrario, es decir, ahora será lo que el fármaco le hace al organismo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener una interacción con los receptores que tenemos en nuestro cuerpo. Esos receptores van a interactuar con el fármaco y en base a eso se van a dar diferentes reacciones, por decirlo así. Entonces, la farmacodinamia podemos decir que vamos a estudiar los efectos que tiene el fármaco sobre el organismo, o vamos a estudiar, en otras palabras, lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿verdad? O sea, es decir, todas esas interacciones que se van a dar. Hay que recordar el concepto de fármaco. Bueno, pues fármaco es decíamos, es una sustancia capaz de modificar la actividad celular. Acuérdense que es un compuesto químico, es una sustancia activa que va a tener a su cargo unirse a estos receptores. Entonces, el fármaco realmente lo que va a producir al unirse a estos receptores no son reacciones nuevas, sino que esa célula precisamente ya tendrá esas reacciones, es decir, el fármaco ya lo único que va a hacer estimular o inhibir los procesos propios de la célula, es decir, lo que ya existe, no va a crear nada nuevo. Eh, Eso es lo que va a pasar con el fármaco. Cuando un fármaco se una a un receptor, se va a conocer como ligando, ¿sale? Otra vez, cuando un fármaco se una a un receptor, se va a conocer como un ligando, ¿sale? Entonces, visto de esta manera, ya tenemos dos cosas aquí importantes. La primera es que ya tenemos la definición de fármaco, y tenemos en cuenta que el fármaco no va a crear eventos nuevos, sino ya los eventos que tiene la célula solamente los va a estimular o los va a inhibir, ¿sale? Por otro lado tenemos el concepto de receptor. Todos hemos hablado de receptores en diferentes pues ámbitos, ¿no? Cuando se habla de que la célula tiene receptores para hormonas, cuando se habla de que las células tienen receptores para cargas eléctricas, también existirán receptores para fármacos, ¿no? Entonces, un receptor son las moléculas con las que los fármacos van a interactuar de manera selectiva, generándose como consecuencia de esta relación una modificación en la función celular, ¿sale? Entonces, un receptor es la estructura generalmente proteica que se encuentra en diferentes partes de la célula, es decir, se puede encontrar normalmente en la membrana, se puede encontrar en el citoplasma o se puede encontrar en el núcleo de la célula. Los que nosotros vamos a trabajar normalmente se encuentran en la membrana de la célula. Entonces hay que recordar esto. Ahora, un receptor va a tener o debe de tener una afinidad y una eficacia. Es decir, la afinidad se va a referir a la capacidad de unión entre un fármaco y un receptor específico, ¿sale? Es decir,
todas las sustancias de nuestro cuerpo deben de dirigirse a receptores específicos. No pueden quedarse o no pueden unirse a otros receptores que no son los suyos, porque si no, de lo contrario, no se producirían los efectos. Entonces, al decir afinidad, estamos hablando de que un fármaco se tiene que unir a su receptor en específico. Como ejemplo, vamos a tener receptores de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Esa letra, la D, identifica los receptores de la dopamina. Entonces ahora la dopamina se tendrá que unir a esos receptores, ¿sale? Por otro lado tenemos el término de eficacia, o también conocido como actividad intrínseca. Eso se define como la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica, ¿sale? O sea, el hecho de que un fármaco se pueda unir a un receptor y ese receptor se produzca una eficacia, estaremos hablando de que entonces ahora vamos a apreciar los efectos que tendrá esa unión. Y al final de cuentas, pues esto va a estar relacionado con el mecanismo de acción, la acción farmacológica y el efecto farmacológico, ¿sale? Entonces sí que queda entendido que un receptor debe tener una afinidad y debe de tener una eficacia. Afinidad porque una sustancia en específico se va a unir a ella, y eficacia porque al unirse se van a ver van a producir una acción fisiofarmacológica, ¿sale? Ahora, para entender todavía esto más, esta palabra de mecanismo de acción, todo nuestro cuerpo se basa en mecanismos de acción, es decir, un mecanismo de acción es un proceso, es una serie de pasos, es cómo se va a llevar a cabo algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mecanismo de acción aquí en farmacodinamia, es cómo las drogas van a ser, cómo las drogas o los fármacos van a realizar o van a hacer los efectos en el organismo, ¿sale? Por mencionar un ejemplo de un mecanismo de acción, pudiéramos hablar de los ansiolíticos, ¿no? Decimos, bueno, un ansiolítico es una sustancia que, como su nombre lo dice, va a destruir la ansiedad. Entonces, cuando se aplican en situaciones que tienen que ver con la ansiedad en sus diferentes variantes, o clasificaciones, vaya, lo que va a hacer en nuestro cuerpo, es decir, qué va a producir, o sea, qué neurotransmisores va a liberar, cuáles se van a inhibir, todo eso, todos esos cambios, al final de cuentas, describen un mecanismo de acción, porque estamos hablando de lo que va a realizar, o sea, ese proceso para llegar al fin del cómo va a actuar esa sustancia en nuestro organismo, ¿sale? Por otro lado, también tenemos la definición de acción farmacológica. La acción farmacológica es lo que produce el fármaco en nuestro cuerpo, ¿sale? Acción farmacológica, lo que produce el fármaco en nuestro cuerpo. Un ejemplo de esto, bueno, hay fármacos que son analgésicos, que son para el dolor, hay fármacos que son eméticos, que bueno, pues te pueden llegar a producir vómito, o antieméticos, que son para evitar el vómito. Hay fármacos que te van a ayudar a dormir, lo que te va a producir es somnolencia, etcétera, ¿no? Entonces esa es la acción farmacológica. Y el efecto farmacológico es lo que ya se aprecia clínicamente o a través de estudios que ha hecho el fármaco, ¿sale? O sea, por ejemplo, si decimos, no, pues es que se tomó un medicamento para dormir, la conducta que se esperaría es que se durmiera, ¿no? Entonces tú ya estás viendo el efecto de la sustancia, ¿sale? Otro ejemplo sería, se tomó un medicamento que era para favorecer la diuresis, o sea, la producción de orina. Entonces, ¿cuál sería el efecto que tendría esa sustancia? Bueno, pues que tú lo estarías viendo clínicamente en que la persona está yendo muchas veces a orinar, ¿sale? Y cuando hablamos de estudios auxiliares, bueno, pues que se determinara, por ejemplo, las concentraciones de algún fármaco las concentraciones en la sangre de algo que se quiere modificar. Como por ejemplo, si te dan un tratamiento para la diabetes, pues lo que se esperaría, o el efecto farmacológico que se esperaría, fuera que la azúcar o la glucosa disminuyera, ¿no? Entonces, esos son conceptos que hay que tener en cuenta. Lo de fármaco, que está relacionado con receptor, acuérdense de la unión de estos va a producir el famoso ligando. Ese receptor debe tener una afinidad
debe de tener una eficacia. Finalmente, para poder hacer sus efectos en el organismo debe de haber un mecanismo de acción, debe de producir o debe de tener una acción farmacológica, y nosotros debemos de ver el efecto farmacológico. Y bueno, en cuanto a efectos farmacológicos, vamos a hablar de los que están aquí anotados, que son diferentes.